Tenemos en la línea telefónica a Luis Miguel Labardini, socio del despacho especializado en el sector energético Marcos y Asociado y experto en temas energéticos allá en Argentina. Luis Miguel, muchas gracias por tomarme esta llamada y muy buen día. Muy buen día, un saludo para ti y para tu público, José Luis. Muchas gracias por recibirme en tu programa. No, al contrario, muchísimas gracias. A ver, ya expliqué yo a grosso modo, querido Luis Miguel, lo que dice el TEMEC. ¿Hay alguna parte que tú quieras puntualizar? ¿Realmente México no estaría respetando lo que firmó con Estados Unidos y Canadá? Acabas de hacer una descripción espléndida de realmente cuál es la situación y la problemática. Por un lado tenemos a una administración López Obradorista que considera que se necesitan hacer cambios a las reglas del juego en el sector energético, y entonces lo que hizo fue pasar sin ser constitucional, sin pasar por un proceso constitucional, pasar una ley de la industria eléctrica que de hecho en la práctica no está funcionando porque todos los actores económicos que se amparan en contra de la ley obtienen el amparo por parte de los jueces, porque evidentemente esta ley contradice a la Constitución. Ahora, cuando esta determinación de si era o no constitucional la ley llegó a la Suprema Corte, la determinación de la Suprema Corte no fue definitiva, ¿no? Entonces, digamos que eso está todavía en pie, pero lo que sí sabemos es que la Comisión Reguladora de Energía está obstruyendo el otorgamiento de permisos, por ejemplo, para almacenamiento de combustibles, para importación de combustibles, para conexión de nuevas centrales eléctricas de generación renovable, fundamentalmente fotovoltaicas. Entonces, digamos que de facto, esta administración está obstruyendo el funcionamiento del mercado y está afectando a los socios comerciales que invirtieron al amparo del Tratado de Libre Comercio. Como decía yo al principio, cualquier administración tiene derecho a hacer las modificaciones que considera adecuadas, pero por otro lado se tiene que respetar el derecho de los que ya hicieron inversiones para que los efectos de la ley o de las acciones administrativas no sean retroactivos. ¿Hay alguna diferencia en lo que está enmarcado en el TEMEC, Luis Miguel, con lo que se tenía anteriormente? ¿A qué me refiero? ¿Se sacó alguna ventaja, o Estados Unidos y Canadá sacaron alguna ventaja al renegociar el TEMEC en este rubro, o se mantuvo lo que ya se tenía? En términos generales, lo que se incorporó al TEMEC fue los efectos de la reforma energética de 2013. El Tratado de Libre Comercio anterior excluía por completo el aspecto energético y el nuevo TEMEC reconocía la existencia de una nueva legislación a nivel constitucional en materia energética, que precisamente es algo que provocó una percepción entre los inversionistas internacionales de que México iba a ser un país muy competitivo en materia energética, es decir, que íbamos a tener electricidad y combustibles a un costo competitivo y con la suficiencia y con la oportunidad necesaria. Ahora, en ese sentido sí son diferentes el Tratado de Libre Comercio anterior y el TEMEC. En ese sentido sí existe una diferencia, porque el TEMEC incorporaba la existencia de esta reforma energética. Ok. Ahora, México, cuando firmó este TEMEC, ya estaba la actual administración y ya había renegociado con un representante de López Obrador, el señor Seade. Entonces, ¿están incumpliendo lo que firmaron? ¿O si estaríamos incumpliendo lo que firmamos? Pues mira, eso es precisamente lo que las consultas van a determinar. Y en la práctica, por lo que sabemos,
en cuanto a decisiones administrativas de este gobierno, particularmente de la Comisión Reguladora de Energía, sí se está incumpliendo, pero eso lo habrá que determinar en las consultas, ¿no? Una vez que las consultas lo determinen. Esa es una cuestión muy seria, realmente es una cuestión muy seria, pero yo espero que a través de las consultas se pueda resolver el diferendo. Si no se resuelve, entonces sí vendría una aplicación de aranceles extraordinarios que afectaría la competitividad de nuestras exportaciones y afectaría a la economía en su conjunto. Sí, al final es decir, mira, terminaremos pagando... Yo agregar Perdón, José Luis. No, disculpa, ¿quieres agregar? No, sí, quería yo agregar una cosa. Lo que pasa es que sí existe un problema con, digamos, una ley nunca va a ser algo perfecto y definitivo, y así sucedió con la reforma energética. Entonces, de alguna forma, por lo menos en la parte eléctrica, no se estaba reconociendo que la Comisión Federal de Electricidad es la que provee el servicio básico de generación de energía eléctrica, que es lo que le llaman la carga base. Es decir, a través de sus plantas termoeléctricas, fundamentalmente, la Comisión Federal de Electricidad es la que está disponible todo el tiempo. Aunque las baterías se están desarrollando muy rápidamente, la eólica y la fotovoltaica todavía no tienen la continuidad que tienen las terminales de la CFE. Y para eso debería haber una compensación para la CFE, pero el problema no se resuelve creando una ley de industria eléctrica que, desde mi punto de vista, no cumple con los términos constitucionales de la reforma energética y sí afecta a la competitividad del país. Claro. Es que los activos de la CFE son por haber sido la CFE la primera en generar electricidad durante muchos años, los activos de la CFE son activos que ya son activos viejos, son activos que tienen un costo muy alto, son contaminantes, pero ese es un problema que digamos que nos corresponde resolver a todos los mexicanos para que la CFE pueda modificar esta situación que tiene, que en inglés le llaman stranded assets, que son activos varados. Tiene una serie de terminales, de centrales de generación de electricidad que utilizan combustóleo, que además es contaminante y además es muy caro, y en la realidad lo que va a suceder es que la ley de la industria eléctrica, que como decía yo, realmente no está surtiendo efectos, pero la ley de la industria eléctrica afecta la competitividad de la economía mexicana en su conjunto. Entonces, yo creo que todo parte de un diagnóstico, digamos, equivocado de cuál es el problema de la CFE, en el caso particular de la CFE. Claro. Pero hay otras decisiones que se están tomando a nivel administrativo que impiden que se otorguen permisos de importación, permisos de almacenamiento, y eso también está afectando la competitividad de la economía en su conjunto, y está precisamente lo que dicen los representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá, está afectando el cumplimiento del tratado. Pues, querido Luis Miguel, no sabes cuánto te agradezco esta llamada y esta explicación para conocer primero que nada qué establece el TEMEC y cuáles son las repercusiones de estas consultas, y a ver qué es lo que pasa en los siguientes 75 días después de que terminen. Un muy fuerte abrazo, señor, y muchas gracias por tomarme la llamada. Un abrazo, José Luis. Muy amable Luis Miguel Labardini. Él es socio del despacho especializado en el sector energético Marcos y Asociados y experto en temas energéticos, ni más ni menos.